Museo Provincial de Segovia alberga hasta finales de mayo una exposición muy especial del fotógrafo local Tirso Unturbe. La colección que reúne la muestra pertenece al archivo personal de Berta Unturbe, nieta de Tirso, quien heredó toda la creación artística del fotógrafo segoviano y en 1996 depositó más de 1000 negativos originales en diferentes soportes en la Filmoteca Regional. Recoge 30 ampliaciones fotoquímicas en blanco y negro que fueron tomadas por este fotógrafo durante el periodo de 1893 a 1950, aunque algunas instantáneas tienen el sello personal de su hijo Jesús. Presentó en Segovia en el año 2003, pero supuso un hito porque fue la primera actuación de la Filmoteca Regional de Castilla y León en la provincia de Segovia. Con Tirso Unturbe se recupera el primer fotógrafo segoviano a través de la actuación de la Filmoteca de Castilla y León. A partir de ahí vinieron pues más recuperaciones, archivos como el de Jesús Unturbe, José María Heredero, Peñalosa, el fotógrafo del norte de Castilla. Bueno, y entonces a Tirso Unturbe le cabe un poco el honor de haber sido el primero en ser recuperado en Segovia. Sí, bueno, secuela son excepciones. Estamos delante de una de ellas, es la Capella de los Cáceres, y es curioso porque bueno, hay problemas de autoría. Date cuenta que son padre e hijo. Entonces Jesús hereda el negocio de Tirso. No solamente lo hereda, sino que aprende fotografía, los secretos de la fotografía de la mano de Tirso Unturbe. Entonces Tirso Unturbe y Jesús Unturbe comparten gabinete durante años. Por así decirlo, hay una transición no abrupta entre un fotógrafo y otro. Es decir, que su periodo de trabajo se solapa. Hay unos años en los que Tirso todavía continúa trabajando y Jesús empieza a dirigir el gabinete fotográfico. Esos son los años donde la autoría es más difusa, porque tanto Jesús como Tirso utilizan el mismo archivo. Un caso concreto, por ejemplo, esta fotografía. Date cuenta que oficialmente Jesús empieza a dirigir el gabinete fotográfico en 1918. Se supone que Tirso se retira, pero no, Tirso no se retira. Tirso incluso empieza a tener una actividad un poco más, por así decirlo, jubilosa, porque se apunta un poco a aquellas iniciativas culturales segovianas que le apasionan. Entonces es un trabajo, una época donde el trabajo de Tirso brilla. ¿Por qué? Pues porque empieza su colaboración con el Marqués de Lozoya, empieza su colaboración como reportero gráfico en el periódico de La Tierra de Segovia, y cuando el periódico de La Tierra de Segovia desaparece, pues ya Tirso abandona un poco la fotografía. El investigador Aku Estebaranz, encargado de la recuperación del archivo fotográfico de los Unturbe, reconoce que la obra de Tirso es uno de los trabajos más completos que permiten acercarse a la historia reciente de la vida cotidiana de Segovia. Son dos fotógrafos que tienen una sensibilidad artística muy marcada. Tirso Unturbe incluso desarrolla un poco lo que es el mayor catálogo que hay de arte segoviano que se conserva. Estamos hablando de unas 800 fotografías que además a lo largo de su carrera, al final de su carrera, ya en la década de los 20, como te comentaba, lo sistematiza y le entrega al Obispado de Segovia una colección de 7 tomos encuadernados con lo más representativo de su colección de arte. Date cuenta que Tirso Unturbe recibe permisos del Obispado para fotografiar los detalles más insignificantes de todo monumento, por así decirlo, religioso segoviano. Hasta tal punto, con un rigor y una búsqueda del detalle brutal, y te podría comentar que, por ejemplo, de la Catedral de Segovia, solamente de la Catedral, pues hay del orden de 250 fotografías. La colección se enmarca en el programa de artes plásticas a la carta de la Junta Castilla y León y uno de los temas más presentes en esta muestra son los patios, de los cuales se han recopilado en la actualidad numerosas fotografías. Incluye 8 fotografías muy interesantes de un trabajo monográfico de Tirso Unturbe. Es un trabajo que realiza ya en la década de los años 20, en colaboración muy estrecha con el Marqués de Lozoya, del que era muy amigo.
Y entonces el marqués de Lozoya escribe un libro que se titula La casa segoviana y Tirso Unturbe se ocupa de lo que es la imagen del libro. Para ello realiza un reportaje exhaustivo de todos los patios de las casas segovianas más interesantes. Se conservan muchas. Lo que pasa es que, bueno, pues hay parte de esos patios segovianos que se pierden. Date cuenta que es un archivo de más de 100 años. Entonces, recientemente en una investigación en un archivo de Madrid han aparecido el reportaje completo que realizara Tirso para el marqués de Lozoya, porque el marqués de Lozoya en una institución de Madrid dicta unas conferencias en las que se apoya con el material gráfico de Tirso Unturbe. Ese material gráfico queda depositado en esta institución y recientemente, pues, en una de las investigaciones se ha encontrado lo que es el reportaje completo, es decir, todas las fotografías que hizo Tirso para el marqués de Lozoya para ilustrar este libro. Otro de los motivos que contiene la muestra tienen que ver con el patrimonio artístico y cultural de la capital, en especial de las riquezas patrimoniales en decadencia. Tirso fotografía un patrimonio artístico segoviano que está en franca decadencia. No hay más que ver, por ejemplo, las fotografías del monasterio del Parral o San Juan de los Caballeros, y vemos que el estado actual de los edificios y de los monumentos, bueno, pues ha cambiado a mejor porque han sufrido intervenciones de restauración. Lo que nos ofrece Tirso es una visión muy exacta de cómo estaba el patrimonio artístico segoviano en las primeras décadas del siglo XX. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que es el trabajo de Tirso y del interés que tiene en sus fotografías. Lo tenemos en una fotografía que está expuesta aquí, que es la fachada de la iglesia de San Agustín, que actualmente ha desaparecido. Entonces, Tirso Unturbe la fotografía y es uno de los pocos documentos fotográficos que se conservan de la iglesia de San Agustín. Es curioso además porque si se mira con detalle la fotografía, se ve que la iglesia ya está en proceso de construcción, es decir, que antes de que se derribe, pues se sacan del edificio todos los materiales constructivos que se pudieran reaprovechar. Entonces vemos la fachada de la iglesia, pero la vemos, por ejemplo, sin rejas en las ventanas. ¿Por qué? Pues porque se las han quitado, porque se pueden emplear en otras obras. Entonces, bueno, por ejemplo, yo destacaría de esta exposición la iglesia de San Agustín porque es una de las poquísimas fotografías que se conocen del aspecto de la fachada. Algunas de las imágenes fueron tomadas desde su propio gabinete fotográfico. Precisamente la reforma de estas instalaciones puso en peligro el patrimonio desconocido hasta la fecha de los Unturbe. Cuando los Unturbe venden el edificio, la nueva propietaria ordena una reforma y durante la reforma, bueno, a mí me avisan, porque justo es el periodo en el que estoy trabajando para la Filmoteca catalogando la colección de Jesús Unturbe, y me dicen que en un contenedor al lado del gabinete pues están apareciendo fotografías. Vengo corriendo y Deportes Everest, que era un establecimiento que estaba justo aquí a la esquina, me da una bolsa llena de fotografías. De todos modos me dicen en Deportes Everest que bueno, pues que ha habido un montón de material fotográfico en el contenedor y a raíz de eso pues edité varios pósters para dar a conocer un poco la situación y a ver si por casualidad pues había gente que devolviera o incorporara a la catalogación todo ese material fotográfico que pudiera haber encontrado en el contenedor. De hecho recibí del orden de 250 negativos por correo que provenían probablemente de ese contenedor porque bueno, estaban en un estado un poco lamentable. Pero después, al cabo de 10 años, me encontré con un amigo de toda la vida, que es un amigo albañil, y fue el albañil que hizo la reforma de este gabinete. Y entonces me dice que claro, que efectivamente él vio mucho material fotográfico y que lo había guardado en una maleta. Y 12 años después me entrega esa maleta que contenía pues, un pequeño tesoro de los Unturbe. Tesoros, por ejemplo, muy valiosos a la hora de recrear un poco la actividad del gabinete fotográfico. Aparece un plano del gabinete fotográfico, cómo estaba distribuido, dónde estaba el laboratorio, dónde estaba
el estudio para hacerse fotografías. Aparece también unos cuadernos donde Tirso Unturbe registra pormenorizadamente la actividad del gabinete fotográfico desde el año 1914 hasta el año 1918. Es decir, que si hay algún segoviano que conserva fotografías de Unturbe, retratos de estudio de esa fecha, se puede saber exactamente quién era, el trabajo que encargó, qué día lo hizo y cuánto pagó. Aparecen más cosas, aparecen fotografías, positivos sueltos, algunos muy interesantes, 2 óleos de Jesús Unturbe y luego este albañil, Emilio Carreras, me dice que la propietaria del edificio se ha quedado con pues, unos 350 negativos que él le da producto de esa rehabilitación. Y la propietaria del edificio, o la nueva propietaria del piso, ya bueno, me pongo en contacto con ella, me enseña, me pone a disposición los negativos y al final los deposita en la Filmoteca de Castilla y León. Son 350 negativos que básicamente son retratos de estudio, pero de todas las épocas y fantásticos. Entonces, gracias a este albañil, a esta nueva propietaria, bueno, pues la colección Unturbe ha recibido un importante legado. Sí. La fotografía en aquel momento es cara. No te fotografías cotidianamente, sino que te fotografías en momentos muy específicos de tu vida. Puede ser que te llamen a filas, puede ser que te cases. Entonces, imagínate que en la época, pues, un juego de 3 retratos y 15 reproducciones, pues te podía costar 4 pesetas, que para aquella época era un capitalito. La muestra contiene además imágenes que denotan enfrentamientos ideológicos entre padre e hijo. La estatua de Juan Bravo enfrentó a los Unturbe y de manera seria. Está claro que esta fotografía es de Tirso, aunque el monumento se instala en 1921, que ya Tirso pues, abandonó un poco la dirección del gabinete, aunque colabora con el periódico La Tierra de Segovia. Pero bueno, la instalación de esta estatua genera una gran polémica en Segovia y pues, una profunda división, incluso entre Jesús y Tirso. Porque Tirso, al igual que el marqués de Lozoya, estaba de acuerdo y le parecía muy bien la remodelación de esta plaza, porque la instalación de la escultura Juan Bravo suponía el traslado de la fuente a la plazuela superior. Sin embargo, Jesús es de una postura completamente distinta y Jesús y muchos intelectuales segovianos promueven un manifiesto en contra de la instalación de la estatua en este emplazamiento. Incluso hacen actos en el Ateneo Cultural de Madrid en contra de la instalación de este monumento en esta plaza. Por eso sí que os puedo decir que esta fotografía sin duda es de Tirso Unturbe, porque Jesús siempre se negó a fotografiar a Juan Bravo en este emplazamiento.